¿Acaso un destino puede ser forjado en la oscuridad de un vientre materno? ¿Puede una guerra entre dos hermanos, iniciada antes de su primer aliento, ser el retorcido comienzo de una nación elegida por Dios? La historia de Jacob no es un relato de piedad y obediencia. Es un enigma violento, un viaje a través del engaño, el exilio y la confrontación directa con lo divino. Desde el momento en que su madre Rebeca sintió la batalla cataclísmica dentro de ella, supo que algo estaba terriblemente mal. Las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 22, capturan su terror existencial. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: «Si es así, ¿para qué vivo yo?». Y fue a consultar a Jehová. Esta no era la agitación normal de un embarazo, era una profecía de sangre y conflicto. Y la respuesta que recibió del Creador desafiaría todas las leyes humanas, todas las tradiciones sagradas, estableciendo un camino de sufrimiento y gloria que cambiaría el mundo para siempre. Prepárense para descubrir la historia oculta del hombre que tuvo que robar su destino, huir de su propia sangre y finalmente luchar cara a cara con Dios para reclamar el nombre que le estaba reservado: Israel. Olviden todo lo que creen saber, porque la verdadera historia es mucho más oscura y misteriosa de lo que jamás imaginaron. La respuesta divina que recibió Rebeca fue una sentencia que invertiría el orden natural del mundo. En el Génesis, capítulo 25, versículo 23, Dios le revela: «Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». En el antiguo cercano oriente, la primogenitura era una ley de hierro. El primer hijo varón heredaba no solo el doble de la porción material, sino también la autoridad espiritual y el liderazgo del clan. Era un derecho inmutable, casi divino. Pero aquí, el Creador mismo declaraba que su plan subvertiría la lógica humana. El menor, el segundo, sería el Señor. Cuando llegó el parto, la profecía comenzó a manifestarse de forma física y brutal. El primero en nacer, nos dice la Escritura, era rojo y cubierto de vello, como un manto de piel. Le llamaron Esaú, el peludo, un hombre que parecía nacer de la tierra misma. Pero el verdadero misterio vino después. Inmediatamente salió su hermano, con su pequeña mano aferrada desesperadamente al talón de Esaú. Por eso fue llamado Jacob, el que suplanta, el que agarra por el talón. Desde su primer segundo de vida, su nombre era una declaración de intenciones, un presagio del conflicto que definiría su existencia. Esaú creció para ser un hombre del campo, un cazador diestro, impulsivo, un hombre de apetitos inmediatos. Jacob, en cambio, era un hombre quieto, que habitaba en tiendas, un estratega, un hombre que pensaba en el futuro. Dos caminos divergentes, dos destinos entrelazados, marchando inexorablemente hacia el momento en que la profecía de Dios se cumpliría a través de un acto de desesperación humana y astucia calculada. El escenario para el primer gran giro del destino no fue un campo de batalla ni un palacio real, sino el humilde aroma de un guiso de lentejas. Un día, como se relata en el Génesis, capítulo 25, Esaú regresó del campo, exhausto, al borde del colapso por el hambre. El texto hebreo sugiere un agotamiento que amenazaba su propia vida. Era un hombre dominado por el presente, por la necesidad física que gritaba dentro de él. En ese preciso instante, Jacob, el observador, el calculador, estaba preparando un potaje rojizo. Cuando Esaú, desesperado, le rogó: «Dame de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado», Jacob vio una oportunidad única, una grieta en el orden establecido. La respuesta de Jacob no fue la de un hermano compasivo,
sino la de un hombre que entendía el valor de lo invisible. Su demanda fue directa y devastadora: véndeme en este día tu primogenitura. Para Esaú, consumido por el hambre, la primogenitura era un concepto abstracto, una promesa futura sin valor frente a su necesidad inmediata. Su respuesta, registrada en el versículo 32, revela su desdén por su herencia espiritual. He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Él no entendía que estaba renunciando a mucho más que tierras y ganado. Estaba vendiendo su lugar en el linaje de la promesa hecha a Abraham, el pacto con Dios mismo. Jacob, sin embargo, insistió en un juramento, un acto legalmente vinculante, y Esaú juró. Así, por un plato de lentejas y un trozo de pan, Esaú menospreció su primogenitura. No fue un simple mal negocio. Fue un acto de ceguera espiritual que abrió la puerta para que Jacob, el suplantador, comenzara a tomar por la fuerza el destino que la profecía le había asignado. Pasaron los años, e Isaac, el patriarca, envejeció. Sus ojos se oscurecieron, y sintiendo el aliento de la muerte cerca, decidió que era el momento de otorgar la bendición patriarcal. Este no era un simple rito. Se creía que las palabras de un patriarca en su lecho de muerte tenían un poder profético irrevocable, una fuerza capaz de moldear el futuro. Isaac, ignorando o quizás olvidando la profecía divina, llamó a su hijo favorito, Esaú, y le pidió que cazara y le preparara un guisado para poder bendecirlo. Pero Rebeca, la madre, no había olvidado. Cada palabra de la profecía de Dios había quedado grabada en su corazón. Al escuchar a su esposo, supo que tenía que actuar. Movida por una fe feroz, o quizás por un favoritismo maternal disfrazado de piedad, orquestó uno de los engaños más audaces de la historia bíblica. Llamó a Jacob y le ordenó suplantar a su hermano una vez más. Jacob inicialmente dudó. Su miedo no era ético, sino pragmático, como leemos en Génesis, capítulo 27, versículo 12. Quizá me palpe mi padre, y me tenga por burlador, y traiga sobre mí maldición y no bendición. Pero Rebeca, con una determinación escalofriante, asumió cualquier maldición sobre sí misma. El plan se ejecutó con una precisión teatral. Vistió a Jacob con las ropas de Esaú, cubrió su cuello y sus manos lisas con las pieles de los cabritos para imitar la vellosidad de su hermano. Jacob se acercó a la cama de su padre ciego, con el corazón latiendo al borde del descubrimiento, llevando un plato que contenía el destino de una nación. La tensión en esa tienda era palpable, una mentira a punto de alterar para siempre la historia sagrada. La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Estas palabras, pronunciadas por el anciano y ciego Isaac, y registradas en Génesis, capítulo 27, versículo 22, cuelgan en el aire, cargadas de una tensión insoportable. Isaac estaba confundido, sus sentidos se contradecían, su oído le advertía de la verdad, pero su tacto le confirmaba la mentira. En un último intento por disipar sus dudas, le preguntó directamente: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob, cruzando un umbral del que no habría retorno, selló el engaño con una mentira directa: yo soy. Confiando en sus manos más que en sus oídos, Isaac comió y luego pronunció la bendición. Las palabras que salieron de su boca eran un torrente de poder profético, una transferencia de destino. Como leemos en Génesis, capítulo 27, versículos 28 y 29, Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, cuando Esaú regresó de su cacería. La escena que siguió fue devastadora. Cuando Isaac se dio cuenta de la magnitud del engaño, el texto dice que se estremeció grandemente. El grito de Esaú al comprender que había perdido no solo la primogenitura, sino ahora la bendición irrevocable,
Es descrito como una muy grande y muy amarga exclamación. El dolor se transformó rápidamente en un odio asesino. Génesis, capítulo 27, versículo 41, nos revela sus pensamientos. Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. La bendición había sido robada, y ahora Jacob, el heredero de la promesa, era un fugitivo, huyendo no de un extraño, sino de la furia de su propia sangre, obligado a huir. Jacob partió de Beerseba hacia una tierra lejana, Harán. No era un príncipe en un viaje de estado, sino un exiliado solitario, con el peso de su engaño y la amenaza de muerte de su hermano persiguiéndolo. Su futuro era incierto, su presente desolador. Una noche, agotado, en un lugar anónimo tomó una piedra por almohada y se entregó a un sueño inquieto. Pero en ese lugar de desesperación, el cielo se abrió. Lo que Jacob experimentó esa noche en Betel no fue un sueño ordinario, fue una teofanía, una manifestación directa de Dios. Como describe el Génesis, capítulo 28, vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. No era una simple imagen, era una revelación profunda. Demostraba que incluso para un fugitivo engañador, el acceso a lo divino no estaba cerrado. En lo alto de la escalera estaba el Señor mismo, quien le habló directamente. No le recriminó su engaño. En cambio, se identificó como el Dios de Abraham y de Isaac, y le reafirmó el pacto. En los versículos 14 y 15, Dios le hace una promesa asombrosa. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob despertó temblando, no de miedo, sino de asombro. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, exclamó. El lugar de su huida se había convertido en Betel, la casa de Dios. El suplantador, el fugitivo, ahora portaba una promesa divina personal. Su viaje ya no era una simple huida, sino una peregrinación guiada, aunque el camino por delante estaría lleno de pruebas y un amargo reflejo de sus propias transgresiones. Con la promesa divina de Betel resonando en su alma, Jacob llegó a Harán, la tierra de sus antepasados. Su encuentro en el pozo con Raquel, la hija de su tío Labán, parece sacado de una leyenda. El texto de Génesis, capítulo 29, nos cuenta que al verla, Jacob, con una fuerza sobrehumana nacida del amor a primera vista, removió él solo la pesada piedra de la boca del pozo para abrevar sus ovejas. Su corazón, por primera vez, había encontrado un ancla. Propuso a Labán un trato. Trabajaría 7 años a cambio de la mano de Raquel. Y la Escritura nos da uno de los versículos más bellos y románticos de toda la Biblia. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Pero Jacob estaba a punto de aprender una dura lección de ironía cósmica. Labán, su tío, demostró ser un maestro del engaño aún más hábil que él. En la noche de bodas, bajo el velo de la oscuridad y las costumbres locales, Labán le entregó a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. El descubrimiento a la mañana siguiente fue un golpe brutal. Génesis, capítulo 29, versículo 25, registra la angustiada confrontación de Jacob. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? La justificación de Labán fue una excusa cultural. No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. El suplantador había sido suplantado. El engañador había sido engañado. El ciclo de su propio pecado se le devolvía con una precisión cruel, obligándolo a trabajar otros 7 años por la mujer que amaba. Atrapado ahora en un matrimonio sin amor, y una red de engaños familiares que reflejaban perfectamente los que él mismo había tejido. Los siguientes 14 años en Harán se convirtieron en un crisol de dolor familiar y rivalidad amarga. Jacob ahora tenía 2 esposas que además eran hermanas, una amada y la otra despreciada. El hogar se transformó en un campo de batalla silencioso, donde cada nacimiento era un punto anotado en la desesperada competencia de Lea y Raquel
por el afecto de su esposo. Las Escrituras son brutalmente honestas sobre este drama psicológico. Génesis, capítulo 29, versículo 31, dice: «Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril». Los nombres que Lea dio a sus hijos son un diario de su sufrimiento. Su primogénito fue Rubén, porque dijo: «Ha mirado Jehová mi aflicción». Luego Simeón, porque oyó Jehová que yo era menospreciada. Después Leví, con la esperanza de que ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Raquel, por su parte, consumida por la envidia y la desesperación, le gritó a Jacob, en Génesis capítulo 30, «Dame hijos o si no me muero». La tensión la llevó a recurrir a la práctica de usar a su sierva Bilha como vientre sustituto, una táctica que Lea pronto imitaría con su sierva Silpa. En medio de esta tormenta de celos, manipulación y dolor, los cimientos de las 12 tribus de Israel estaban siendo puestos. No nacieron en un ambiente de piedad y armonía, sino en un caldero de pasiones humanas rotas, demostrando que el plan divino a menudo se abre paso a través de las grietas de nuestras propias imperfecciones. Mientras tanto, Jacob, aunque atrapado en este drama, prosperaba materialmente, usando su astucia para superar los repetidos intentos de Labán de estafarlo, sin saber que una confrontación aún mayor lo esperaba en el camino de regreso a casa. Tras 20 años de exilio, trabajo y engaños, Jacob acumuló una inmensa riqueza, pero también sintió la creciente hostilidad de los hijos de Labán, y vio que el rostro de su tío ya no era el mismo. Fue entonces cuando Dios le dio la orden directa, en Génesis, capítulo 31, versículo 3. «Vuélvete a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo», llevando a la par con las esposas, quienes se sentían vendidas y traicionadas por su propio padre. Jacob planeó una huida masiva y secreta. Logró una ventaja de 3 días antes de que un furioso Labán saliera en su persecución. La confrontación parecía inevitable y violenta, pero una vez más, Dios intervino directamente, advirtiendo a Labán en un sueño: «Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente». Tras un tenso pacto de no agresión, Jacob se libró de su suegro, solo para enfrentarse a un terror mucho más antiguo y profundo: el reencuentro con Esaú. La noticia que le trajeron sus mensajeros fue escalofriante, como se lee en Génesis, capítulo 32, versículo 6. «Tu hermano Esaú viene a recibirte, y 400 hombres con él». 400 hombres no era un comité de bienvenida, era un ejército. Aterrado, Jacob oró, pero su verdadera transformación ocurriría esa noche, solo, en el vado del arroyo Jaboc. Allí, un ser misterioso, un varón, luchó con él hasta el amanecer. Esta no fue una simple pelea, fue una batalla espiritual desesperada. Herido en la cadera, cojeando, Jacob se aferró a su oponente y exclamó las palabras que definirían su nueva identidad: «No te dejaré si no me bendices». En ese momento el ser le preguntó su nombre, y al responder, Jacob admitió su identidad como suplantador. Entonces recibió su nuevo nombre, una nueva esencia. «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». El engañador había muerto, y en su lugar se levantaba un príncipe de Dios, herido, pero bendecido. Con el alba de un nuevo día y un nuevo nombre, Israel se preparó para el encuentro final. Cojeando a causa de su lucha divina, avanzó para encontrarse con su hermano. El hombre que una vez huyó con miedo, ahora caminaba con una herida sagrada, un recordatorio permanente de que había contendido con Dios y había sobrevivido. Organizó a su familia, poniendo a los más queridos al final, pero él, el patriarca, se adelantó para enfrentar su pasado. Lo que hizo a continuación fue asombroso. Génesis, capítulo 33, versículo 3, nos dice: «Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano». Este no era un saludo casual,
era el gesto de profunda humildad de un vasallo ante un rey. Jacob, el que tomó la bendición por la fuerza, ahora se humillaba por completo. Y entonces ocurrió el milagro, la gracia inesperada y abrumadora. En lugar de una espada, encontró un abrazo. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. 20 años de amargura y odio se disolvieron en un torrente de lágrimas. El rostro de su hermano, que tanto había temido, se convirtió para Jacob en un reflejo del rostro de Dios. Tras esta reconciliación, Jacob finalmente regresó a la tierra prometida. Compró un terreno y erigió un altar, llamándolo el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Su viaje circular había terminado. El fugitivo había vuelto a casa, no como el astuto Jacob, sino como Israel, el patriarca herido y transformado, el padre de la nación que llevaría su nombre y su lucha en el corazón de su identidad para siempre. Su vida es el testamento eterno de que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que, en su quebrantamiento, se atreven a luchar con Él hasta recibir la bendición. Si esta increíble saga de transformación y misterio divino ha impactado tu espíritu, demuestra tu apoyo con un me gusta y comparte este video con aquellos que necesiten recordar que un pasado de engaños no define un futuro de bendiciones. Para no perderte ninguna de nuestras exploraciones profundas en las narrativas más poderosas de la historia, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Y ahora, queremos escucharte. ¿Qué momento de la vida de Jacob te parece más impactante? ¿El robo de la bendición o su lucha cara a cara con el ángel de Dios? Deja tu opinión en los comentarios.